Buenas tardes a todos. Ya estamos, espero que ya estemos en línea. Me da mucho gusto estar con todos nuestros seguidores, aquellos que llevan ya un rato con nosotros, siguiendo las actividades de la Biblioteca Nacional de México y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Hoy, como todos ustedes saben, el Día Mundial Internacional del Libro, pues la Biblioteca Nacional de México ha preparado esta actividad para todos ustedes. Le hemos anunciado con mucho gusto porque, bueno, pues el doctor Quirarte nos va a dar una conferencia que tiene por título Merecer un libro. Así que le doy la bienvenida a él y a nuestro director, el doctor Pablo Mora, que lo presentará. Y nada más me permito comentarles que estaremos muy interesados en recibir sus comentarios, sus preguntas por el chat. Así que háganla llegar en lo que escuchamos al doctor Quirarte y al final podremos tener un diálogo con él y con ustedes. Doctor Mora, muchas gracias. Doctor Quirarte, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos todos a este especial evento en donde el doctor Quirarte nos va a ofrecer esta charla, Merecer un libro, y creo que el título es realmente afortunado en una semana y en una pandemia tan larga como hemos estado, y creo que pues, la oportunidad y la ocasión con un escritor de la factura de Vicente Quirarte, pues es casi como un regalo para nosotros. Creo que con esta actividad la Biblioteca Nacional está haciéndole un real homenaje no solamente al libro, sino también al escritor y a todos aquellos que giran en torno a la cultura del libro. Particularmente, como bien lo dice Vicente Quirarte en su libro, yo podría decir que el otro gran subtítulo de este libro es Elogio al lector. A partir de precisamente buscar este amor por los libros y este conocimiento por la escritura, esta afición por la edición y por la circulación de los sueños y las ideas y la investigación de uno de nuestros escritores mexicanos más destacados. Creo que el lenguaje que se utiliza en esta charla, en este libro, es realmente oportuno y apropiado para todos nosotros. Así, no quisiera yo entretenerme en presentar el gran currículum que tiene Vicente, pero bueno, es un escritor que por todos conocido, y creo que una de las cosas que tiene el libro particularmente que destaco y que destaca uno de los que introducen es que se trata de un libro que realmente busca la lectura, el libro, la lectura y el amor al libro. En donde, como digo, se trata de hacer un elogio al lector, porque los lectores finalmente son los que dan vida a los libros y cada uno de nosotros crea un mundo cultural, social, que nos permite seguir fortaleciendo nuestra capacidad de conocimiento, nuestra búsqueda, nuestros sueños, de una manera muy plena, diría yo. Así que no me queda más que darle las gracias a Vicente por esta generosidad, porque también hay que decir que reflexionar sobre los libros es también saber ser generoso en el oficio que hace el propio escritor. Particularmente destaco que este libro, seguramente nos va a hablar de ello, y si no lo menciono, está dedicado a Ernesto de la Torre Villar y a Liborio Villagómez, dos colaboradores, un historiador destacadísimo como Ernesto de la Torre Villar, quien hizo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pero también un gran lector, un gran bibliófilo, un gran bibliógrafo, igual que fue en cierta medida también Liborio Villagómez. Así que creo que es un homenaje que
pasa por todos los circuitos de lo que significa un libro. Muchas gracias, doctor Vicente Quirarte, por esta oportunidad de oírlo otra vez. Al contrario, señor director, muchas gracias por su generosidad, por abrirme las puertas de la Biblioteca Nacional en un día tan especial como es hoy, el día en que celebramos el Día Internacional del Libro y el día en que llegaron al fin de su aventura terrestre tanto Miguel de Cervantes como William Shakespeare. Es un día de celebración, un día que a todos nos toca, y como el director mismo lo dijo, como el doctor Mora lo señaló, voy a leer un fragmento del libro de la tercera edición que ahora va a salir en Colombia, de este libro que inicialmente fue hecho en Guadalajara en un día del libro por Avelino Sordo Vilchis. Él tiene la costumbre de publicar un libro anualmente y regalarlo a través de las librerías. Y esa intención tan noble me movió a esa primera edición. La segunda fue hecha por José Salazar Embarcadero, quien se ofreció generosamente a esta aventura, y es la portada que acompaña el cartel de esta plática. Y la tercera edición va a salir, o ya salió, en Colombia, en la Universidad del Norte, en Barranquilla, una ciudad que por muchas razones tiene para mí un significado sentimental muy hondo. Y la buena noticia es que, bueno, los ejemplares no se he visto todavía, pero la versión en papel es una y otra la versión electrónica. La ventaja, lo que me gustó de la edición, además de la hermosura física del libro, es que va a ser totalmente gratuito. Es decir, no va a haber venta, sino va a ser distribuido de manera gratuita en su versión de papel y en su versión electrónica. Así que si buscan ustedes Universidad del Norte, Barranquilla, y pueden descargarla gratuitamente. Eso me da mucho gusto. Si usted está escuchando estas palabras, usted es el sujeto de las mismas. Las palabras mueren si no hay quien las otorgue tiempo, pasión, inteligencia. El libro no existe si no tiene quien lo reanime con su lectura y su cuidado. Por lo tanto, estas palabras tratan sobre usted, que contribuye a justificar, defender y prolongar la existencia de uno de los más perdurables guerreros de la historia. Por esto dijo nuestro director, el doctor Pablo Mora, con mucha justicia, que este libro y estas palabras están dedicadas fundamentalmente al lector. El lector es el que le da vida a las palabras y el que le da vida al libro. El lector es el auténtico héroe de esta aventura. En su libro El vino del estío, Ray Bradbury lleva a sus personajes niños, a un lugar donde se les ha dicho que existe una máquina del tiempo. Tras inútiles atisbos por vislumbrar el invento prodigioso, un hombre abre la puerta de la habitación, sobre cuya mesa se encuentra, en efecto, una máquina de escribir. Los niños le preguntan al hombre qué se siente viajar a través del tiempo y éste responde: uno se siente muy solo. Escribir un libro es un acto solitario, aunque su autor se encuentre acompañado por quienes lo precedieron o por sus íntimos fantasmas. Su acción es y debe ser totalmente solitaria. En cambio, convertir en objeto físico la voluntad creadora de una individualidad es tarea colectiva, exigente de múltiples oficios y diferentes habilidades. Los periplos del libro
criaturas de nacimientos y resurrecciones múltiples, parecieran terminar cuando el objeto mágico llega a manos de quien habrá de poseerlo. Detrás queda una odisea en la cual desfilan protagonistas y acciones casi épicas. Tinta y papel, tipógrafos, correctores de pruebas, prensistas, encuadernadores, pugnas del editor con el autor inconforme, valga el pleonasmo, combates contra máquinas y laberintos humanos, estériles exorcismos contra los demonios de la errata. Para fortuna del libro y de nosotros, cuenta con selectos pero importantes aliados. Vamos a ver algunos de ellos. Es flexible, es sólido, es ligero. Fuerte como la memoria, existe en nuestra vida desde antes de que tengamos uso de razón. Sobre él se registran nuestros primeros hechos sobre el planeta. En uno similar, se da cuenta del fin de nuestra aventura. Acompaña nuestro nacimiento y sin él no somos para el mundo. Se parece a su nombre, limpio y breve, labial y líquido, papel. Transformado en plural, adquiere peso, prestigio, poder. Sus papeles exige la autoridad desde sus múltiples rostros como justificación de nuestros actos rituales o de aquellos que voluntariamente realizamos para la modificación de la realidad. Los papeles de un escritor son tan vitales como los papeles de un financiero. Cada uno defenderá hasta la muerte el valor y la vigencia de ambos. La escritura autógrafa es la cercanía más próxima que el lector puede tener con el cuerpo del que escribe. Desde la mano que en la caverna de las Cox imprimió su huella para dejar testimonio del paso de su dueño, la humanidad se ha empeñado en encontrar materiales y soportes que guarden de mejor manera los signos de la comunidad que en ellos se reconoce. Imposible concebir una sociedad sin papel. Hasta ahora, nadie ha demostrado que otros medios de transmisión tengan garantizada su existencia futura. En cambio, el papel ha resistido el paso de los siglos. Otros materiales han tenido una vida igualmente prolongada en el uso corriente. El papiro, fabricado a partir de una planta que crece a orillas del Nilo, fue utilizada desde el tercer milenio de nuestra era hasta una bula papal del siglo XIII. Entonces, toda la historia de la antigüedad. Los griegos lo denominaron Biblos, porque tal era el nombre de la ciudad fenicia desde la cual se exportaba el artículo. Ahora que estamos hablando de esto, les recomiendo la lectura del libro de Irene Vallejo, El universo en un junco, porque es la historia del libro antiguo y es un libro realmente maravilloso, un libro que está causando sensación en España y en el mundo entero. Es un libro que ganó recientemente, como ustedes saben, el Premio Nacional de Ensayo. El año 105 de nuestra era, ya en el siglo I, en China, Cai Lun presentó al emperador Han Hedi un material para fijar imágenes y signos menos oneroso que la seda, más ligero que el bambú. El papel entraba en la historia para modificar radicalmente la forma de comunicación. A los chinos se debe también la invención de tipos móviles, antecedente de la imprenta, fieles a su mística de manejar el pincel como si fuera una espada, alma del samurái. Los orientales
privilegiaron la exigente limpieza de trazo de la caligrafía. Occidente hizo de la imprenta la transformadora del papel. Los primeros libros impresos apenas se diferenciaban de los manuscritos. La letra hundida en papel de trapo blanco demandaba una gran dedicación y un cuidado casi artesanal. Nacidos con el humanismo renacentista, los libros y sus pobladoras, las letras, reflejan la que Luca Pacioli llamaba divina proporción. La dimensión áurea forma parte del arte tipográfico y maestros como Geoffroy Tory se inspiran en diseños de Alberto Durero y Leonardo da Vinci. Semejante sabiduría llega a nuestra tierra y aparece la Edad de Oro en la imprenta americana, en los nombres de Spinoza, Ocharte, Zúñiga y Ontiveros, cuya tradición es defendida heroicamente por Juan Pasco en la imprenta michoacana, donde en sus prensas manuales lucha contra la producción masiva. Por fortuna, nuestros jóvenes investigadores de la Biblioteca Nacional están trabajando y haciendo libros sobre los impresores que señalé hace un momento. En el siglo XVIII aparecen los grandes nombres de la tipografía que otorgan sus nombres a sus trazos. Bodoni, Caslon, Baskerville, Garamond diseñan letras tan perfectas que aún hoy forman parte de nuestro cotidiano patrimonio. La utilización de nuevos soportes está directamente relacionada con el poder. En el siglo II, antes de nuestra era, el rey de Pérgamo, actualmente Bérgama, en Turquía, ante la imposibilidad de exportar papiro y a causa de la elevación de su precio, animó la fabricación del pergamino a partir de pieles animales, cuya forma rectangular determinó que adquiriera la forma y disposición que actualmente conocemos. Este nuevo material demostró ser no solo resistente, sino permitió el nacimiento del libro con las características generales que conocemos ahora, un conjunto de hojas unidas entre sí. Aunque ha habido considerables avances en la técnica, el procedimiento para fabricar papel continúa siendo, de manera general, el mismo que se utilizó en sus comienzos. Se tritura una serie de elementos vegetales que tengan alto contenido de celulosa hasta convertirlos en una pulpa. Luego se coloca en un bastidor para eliminar el exceso de agua. Se pone a secar y se aplana hasta obtener el grosor deseado. En nuestros días, la industria papelera produce anualmente 300 millones de toneladas de papel. Los defensores del libro electrónico argumentan que la nueva técnica permitirá la proliferación de los bosques. En defensa del libro y su permanencia, es preciso aclarar que de los árboles talados en el mundo, solo el 14% se destina a la industria papelera. Deberían de ser, claro, mucho menos, deberían de talar menos árboles. Con los métodos electrónicos, las bibliotecas y otros centros documentales han ganado espacio. Eso lo sabe nuestro director y lo saben otros directores de la Biblioteca Nacional. Para que las letras lleguen al lector de un diario, el trayecto ha sido fundamentalmente electrónico, pero el resultado final está impreso en papel, sobre humilde, heroico y multifacético papel periódico. El ritual de llevar bajo el brazo, entrar al café
con ese conjunto de de oraciones matutinas del hombre civilizado, como recordaba Teresa Camarillo, y sentirse el primer usuario del día, es un placer que exige cada vez más un mayor grado de espiritualidad. Si solo leemos en la pantalla, como dice Birkerts, autor del libro titulado Las elegías de Gutenberg, y en nombre de la velocidad exigimos cada vez mayor eficacia, ¿qué sucederá con nuestro sentido de cultura y continuidad? ¿Cómo podremos apreciar en un escritor la subjetividad diferenciada, la ensoñación, la articulación verbal, la pasión mental, todo aquello que rechazan la pasión mercantil, la cultura del desecho? Hasta aquí, Birkerts. El papel nos enfrenta, desde las primeras letras, a un diálogo callado y solitario con nosotros mismos, cuadriculado para las operaciones matemáticas, pautado para que en él se posen las notas como aves, el papel vacío defendido por la blancura, como exigía Stéphane Mallarmé. De la elección del lado oscuro o luminoso de la fuerza, depende el destino que demos al papel, el homenaje que rindamos al utilizar esa invención que forma parte esencial de nuestra vida. Bueno, me brinco ahora para compartir con ustedes una reflexión en torno a las librerías de libros usados, como libros leídos, como prefiere llamarlos mi querido amigo y admirado escritor, que en Medellín tiene una librería llamada Palinuro de libros leídos, Héctor Abad Faciolince. La casa en la calle de Allende, donde transcurrió mi infancia, tenía a la entrada una librería de ocasión. Don Mario Poletti y su familia ejercían el noble oficio de difundir el conocimiento, pero también la felicidad. Gracias a él, supe de la existencia de los supersabios, de Germán Butze. Mi niñez se vio enriquecida por la hiperactiva imaginación de Paco y Pepe, las desventuras de Panza Piñón y su abuelo Don Sebe, tan pícaro y malvado como los villanos Solomillo y el médico, su cómplice. De igual manera, me estremece el recuerdo del olor de papel y la tinta en las aventuras del Halcón Negro que mis hermanos y yo comprábamos o alquilábamos. Desde entonces, la lectura había introducido ese método en el ciberespacio ahora. Bueno, era lo que en la antigüedad se llamaban, en el siglo XVII, los libros de cordel, es decir, los libros que se alquilaban y se llamaban de cordel porque estaban atados a un cordón. Por instinto o imitación paterna, explorábamos las librerías de ocasión donde compré mis primeros Julio Verne, mis inseparables Conan Doyle y obtuve mi edición astrosa e invaluable de quien siempre me acompaña, el Bartleby de Herman Melville. La palabra librero designa a la persona cuyos afanes giran alrededor de la criatura llamada libro, para ofrecerlo, cuidarlo, tratarlo, vivir noblemente de su tránsito. Librero es igualmente el mueble en el cual se acomodan los libros desde el momento en que lo adquirimos para darle un sitio en el espacio privado o en el ámbito público. En cualquiera de sus dos acepciones, el librero es el mejor aliado del libro, porque en tiempos
de transformaciones vertiginosas en la forma de transmitir el conocimiento, el librero cuida y salva de la extinción al único soporte que luego de más de 5 siglos de existencia ha demostrado su permanencia. Por fortuna, conservo muchos de los libros obtenidos por mi padre con grandes libreros como don Jorge de Negri o don Ubaldo López, cuyo linaje continúa ejerciendo el oficio paterno. Detrás de cada libro hay una historia. Algunas las conozco, otras las imagino. Entre todas, evoco la nobleza de Enrique Fuentes, recientemente partido de este mundo, Enrique Fuentes Castilla, patriarca de los hombres de palabra, quien una mañana me dio la buena noticia de que la historia de México de Niceto de Jamacois, que mi padre nunca pudo comprar, había amanecido a un precio accesible para mí. Mención especial merece el cazador de libros, esa persona que ha adquirido maestría para identificar la rareza de un volumen tan solo por su encuadernación o su sencillo aspecto. En tal sentido, traigo a este escenario, y qué bueno que lo haya mencionado nuestro director, traigo a este escenario al gran Liborio Villagómez, que tantos servicios prestó a esta Biblioteca Nacional para completar su trascendente misión de recopilar la bibliografía nacional y tener en sus acervos todos los libros de México y sobre México. Su persona sencilla y afable, que de manera deliberada ocultaba al sabio bibliógrafo en él existente, era familiar para todos los que desempeñan la profesión de librero o investigador. Al conseguir un título faltante en la Biblioteca Nacional, contribuyó a hacer de México un país más fuerte en su memoria. Librorio lo llama Alejandro González Acosta, nuestro compañero. Existe un tercer momento en la aventura recorrida por la palabra que se agrupa y se transforma en objeto. Sucede cuando el libro llega a manos de quien adquiere el compromiso no solo de leerlo, sino también de conservarlo. A los libros hay que darles, como a los hijos, casa, comida y sustento. Solo entonces el placer solitario de poseer un libro es análogo al del autor al escribirlo y al del editor al realizarlo. Tener un libro es ser un libro, no solo a semejanza de los personajes que como defensores morales de la especie aparecen en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, sino en una definición más elemental y próxima. Si la mano modificadora del mundo es prolongación del pensamiento, el libro es memoria permanente que consigna esos hechos. John Milton llevó a extremos lapidarios tal defensa. Y dice Milton, quien mata a un hombre, mata a una criatura de razón, a imagen de Dios. Pero quien destruye un libro, mata a la razón misma, mata a la imagen de Dios. Hasta aquí, Milton. Las vicisitudes del libro no terminan una vez que llega, brillante y oloroso, a la librería, a la espera de la mano que lo abra y los ojos que lo recorren. El cuerpo y el alma de quien va a hacerlo, de múltiples maneras, suyo. Justamente entonces, cuando ha dejado de pertenecer
al autor y al editor, el libro se haya expuesto a las humillaciones más grandes o a los más elevados homenajes. El escritor Eduardo García Aguilar, colombiano y mexicano, y uno de los más grandes amadores de libros que conozco, nunca lee uno, sea propio o ajeno, sin antes forrarlo, como prolongación ritual infantil de ponerles una coraza para retrasar la destrucción del fiel compañero. Isaac Disraeli colocaba en un mismo nivel de enemigos mortales de los libros a las inundaciones, las ratas, las termitas y las criaturas humanas que gustan de pedir libros en préstamo. Quien pide prestado un libro es peor que quien lo expropia. Un libro perdido es como la hija perdida en ambos sentidos. En cambio, el libro que nos es devuelto en estado lamentable, aunque ya no es nuestro libro, es como el hijo pródigo al que no podemos olvidar aunque quisiéramos. ¿Cuántas veces el que hemos conservado lealmente, que durante la lectura apenas abrimos para no quebrar su lomo, que marcamos con lápiz para que apenas se note en la armonía de la página, regresa a nosotros convertido en criatura irreconocible, deshonrada y lista para el basurero? Quien pide prestado un libro, por regla general, es más peligroso que el incendio consumidor de la biblioteca de Alejandría. Reivindiquemos por eso al ladrón de libros. No me haga caso, señor director. En esto no me haga caso. Reivindiquemos por eso al ladrón de libros. Me estoy refiriendo quizá más que nada a las bibliotecas personales, porque otra cosa son las bibliotecas públicas o, con la Biblioteca Nacional, las bibliotecas patrimoniales. Por eso señalo que es necesario reivindicar al ladrón de libros para confirmar la verdad del adagio balsaciano: detrás de toda gran biblioteca, como detrás de toda gran fortuna, hay un crimen. A diferencia de quien los pide prestados, el ladrón de libros habrá de cuidarlos con igual o mayor esmero que el de su dueño original. Un tratado de leales amadores de los libros debe comenzar por explicar el placer corporal que significa entrar en el bosque de una librería. Walter Benjamin lo dijo: los libros, como las mujeres, pueden acompañarnos a la cama, pero tal complacencia supone una seducción mutua, paciente y refinada. El temblor estético provocado por un libro tiene lugar primeramente a través de los sentidos. La vista, que disfruta la simetría y las proporciones. El tacto, que prolonga el placer de la mirada en el sello de agua o en la textura del papel perjurado. El olfato, reconocedor del sitio de origen del libro. El olfato, entrenado para saber si esta tinta proviene de Alemania. Este papel huele a Kentucky. Este otro evoca las batallas de Loreto y Peñapobre. Por supuesto, también está el oído, que goza el peso y el paso de las hojas. Y hasta el gusto. Mi padre, talabartero antes que historiador, bibliómano antes que bibliófilo, probaba con la lengua la encuadernación de los libros para saber de qué piel se trataba, o entraba en éxtasis cuando miraba al trasluz el tejido de las diversas clases de papel en esta sucursal del paraíso llamada Lumen, abreviatura, como se sabe, de su benemérito dueño, Luis Méndez Jiménez, que también significa Lumen,
luz en latín. El goce total del libro no nace si el objeto no reúne los suficientes atributos. Aquí es donde nuestro manual hipotético debe insistir en establecer una santa inquisición que castigue a los editores infieles, mercaderes que en nombre del progreso y la economía mal entendida intentan convencernos de las bondades de la página que rebasa márgenes o que se valen del papel más despreciable. Hacer un libro bien hecho no cuesta más que engendrar un monstruo inmerecedor del noble sustantivo. Dignos de elogio son casos como los de Enrique Fernández Ledesma, quien fue director de nuestra Biblioteca Nacional, y Rubén Bonifaz Nuño, maestros tipógrafos y diseñadores de sus propios libros. La historia crítica de la tipografía en la Ciudad de México, del primero, es una memoria visual que da testimonio de momentos estelares del libro mexicano en el siglo XIX. Desde los tipos de madera que Andrés Quintana Roo llevaba al lomo de mula para imprimir sus proclamas libertarias, hasta los trabajos ejemplares de Ignacio Cumplido, Vicente García Torres y Francisco Díaz de León. Memorable en el mismo sentido es la edición mexicana de Haz de Oros de Bonifaz, hecha por trabajadores de la imprenta universitaria en 1981. Parado en monotipo, diagramado por el propio poeta, con la proporción áurea que nos hace asomarnos a sus páginas, con la misma sensación de armonía y asombro que nos proporciona entrar en una catedral gótica, es uno de los libros de poesía mejor editados. Entre otros afanes, tuvo que sacrificar los 3 versos finales de un poema en aras de ajustar la caja tipográfica de un libro. Si eso lo hace un maestro como él, ¿por qué aceptar colofones en página par, impresiones pálidas y no uniformes, manchas de página que hacen desaparecer los márgenes, playas donde descansa agradecida la vista fatigada del lector? Marcel Proust escribió que cuando una mujer se viste con todo el arsenal exigido por la moda, lo hace en nombre de la civilización y no de la frivolidad. Lo mismo puede decirse de una edición respetuosa del arte mayor de fabricar un libro, que siempre costará menos, naturalmente, que los gastos militares o los honores rendidos al cacique en turno. Lo brincamos otra parte y regresamos a confesiones personales. Encontré a Roberto Villaseñor, michoacano de cepa, historiador, poeta, caricaturista de trazo preciso, implacable, en el cuarto de casa de mis padres, donde yo había hallado mi sitio, levantado mi trinchera. Nadie me lo asignó. Simplemente lo fui haciendo mío mediante la colocación de una mesa de comedor de bastarda formaica, transformada en escritorio de trabajo, y un librero de caoba con puertas corredizas de vidrio que mi padre desechó en aras de anaqueles más modernos. Luego de satisfacer su curiosidad bibliófila, el profesor Villaseñor me dijo: pues ya tienes una biblioteca muy selecta. Fue la primera vez que escuché a alguien aplicar a mi conjunto de libros la temible palabra y casi siempre pedante biblioteca. Biblioteca, la de mi padre, historiador,
que me enseñó el significado más hondo de palabras como piel, guarda, costillas, papel, tipografía. Biblioteca La Nacional. Durante mi niñez en el antiguo convento de San Agustín, que ahora se va a recuperar, se está recuperando, gracias, entre otras cosas, a los afanes de nuestro director y su excelente equipo. Pero la Biblioteca Nacional que yo conocí y que muchos de nosotros conocimos, se encontraba en la calle de Uruguay, en el antiguo convento de San Agustín, donde mi padre me llevaba a visitar a su director, don Ernesto de la Torre Villar, bibliógrafo ejemplar, ya mencionado por nuestro director. En ese entonces, cuando les narro estas experiencias, debo haber tenido, cuando la visita de Roberto Villaseñor, 22 años de edad. Y mi cuarto estaba presidido por la Trinidad, cuyo culto a través de los años, en lugar de disminuir, ha ido en aumento. Baudelaire, Rimbaud y Melville, en orden de aparición. Esa, mi primera biblioteca, y al subrayar la palabra, rindo homenaje a Roberto Villaseñor, caído en el terremoto de 85. En ese entonces tenía yo alrededor de 800 libros. Puedo afirmarlo así porque conservo ese librero, aunque ya no aloja los selectos volúmenes que mi juventud atesoraba. Entonces su orden era tan irreprochable como su localización. Howard Phillips Lovecraft junto a Garcilaso de la Vega, El arte del verso de Tomás Navarro Tomás junto a Arthur Conan Doyle. Libros de deber escolar junto a los amigos gratuitos, desinteresados y por lo mismo indestructibles. Mi abuela materna dijo una vez: mi hijo es pobre, pero le gusta lo bueno. Sin saberlo, doña Cayetana, que tal era el nombre de mi abuela, formulaba el principio esencial del auténtico amador de libros. Don Martín Quirarte consagraba parte considerable de su magro sueldo de profesor a comprar libros en primeras ediciones, y ayudarlo a limpiarlos y ordenarlos fue una de las tareas de mi niñez que entonces consideraba más ingratas, pero que me enseñaron el valor real de los libros. Igualmente, encuadernaba los títulos más queridos, hábito que de él heredé y que cultivo con la complicidad del auténtico artista que es el maestro Mateo González y actualmente don Félix, que también trabaja conmigo. Con frecuencia mi padre repetía que su biblioteca era la de un hombre rico, pero que un hombre rico no podía adquirirla de la noche a la mañana, pues hacerlo significaba entrega, pasión, conocimiento, amor por la cacería bibliófila. Cuando murió en 1980, sus únicos ahorros consistían en la venta que había hecho de una primera edición del Emilio de Jean-Jacques Rousseau, que sirvieron íntegramente para pagar su funeral. Con la muerte de mi padre, mi familia y yo nos vimos con la biblioteca como única herencia, además de la casa que la alojaba. Nunca pensamos en su relativo valor económico. Para quienes no sabemos hacer negocios, es más fácil comprar un libro que venderlo. Y mi madre decidió que ahora me pertenecía. Metódicamente incorporaba a mis propios libros aquellos que más me interesaban o simplemente me gustaban por su belleza.
El terremoto de 1985 constituye un antes y un después en la historia de la Ciudad de México y para mí un antes y un después en la biblioteca de mi padre. Nuestra casa estaba en la colonia Roma, una de las más castigadas por el sismo. Las primeras imágenes que dieron vuelta al mundo fueron filmadas en la calle de Zacatecas, donde vivíamos. Parecía que a lo largo de la cuadra hubiera pasado un avión bombardero, pues pocas eran las casas que se sostenían en pie. Una de ellas, la nuestra, la casa no cayó, pero los libreros sufrieron los estragos. En medio de la devastación y cuando aún rescataban cuerpos de entre los escombros, alineé en el piso otros cuerpos vivos de otra forma. Los de la biblioteca de mi padre, que me parecían determinantes. Por múltiples motivos, habían sido importantes para él. Ahora eran importantes y vitales para mí, para la historia y para la subsistencia de mamá. Tomaba esa medida extrema porque se rumoraba que el ejército estaba a punto de acordonar la zona y se nos iba a permitir sacar solamente lo necesario. Por eso constituyó una epifanía la escena de la película The Ninth Gate de Roman Polanski, inspirada en la novela El Club de Omar de Arturo Pérez Reverte, cuando los anticuarios portugueses colocan en el piso las ediciones de libros que les parecen esenciales. Entre otras imágenes que la memoria difumina, me recuerdo yendo desesperado al departamento donde ya vivía por mi cuenta, también en la castigada colonia Roma, a rescatar lo que pudiera. Cuando aumentaron los rumores sobre la inminente llegada del ejército, rescaté de mi departamento algunas fotografías en sus marcos, eran tiempos anteriores a la era digital, y 2 libros. La biografía de Rimbaud por Enid Starkey y la primera edición de la Conte guerrier français au Mexique de Émile de Queratry, que había pertenecido a mi padre. Fue un acto instintivo, pero luego explicable. Me llevaba el meteoro incandescente del niño poeta y la brasa paterna que no se consume. Casi al mismo tiempo que abandonaba mi arruinado departamento y ponía mis libros en cajas, la mejor forma de sepultarlos, recibí una invitación para ser profesor visitante en Austin College. Entre otras maravillas de esa estancia, disfruté su biblioteca de estantería abierta, los préstamos interbibliotecarios. Por primera vez comprendí por qué Pedro Enrique Sureña no tenía biblioteca, pues acudía a la inagotable de la universidad. Tampoco Luis Cernuda, que confesaba con ecos machadianos que era mejor vivir desnudo de toda posesión, dispuesto siempre para la partida. Bueno, me brinco y termino esta confesión. Ahora también preside mi santuario Baudelaire, Rimbaud y Melville. Edgar Allan Poe los acompaña desde un cuadro obsequiado por Leticia Ronis y Francisco Hernández. Los libros junto a los cuales quiero morirme son amigos leales que tienen detrás una biografía completa, así como la de quienes me regalaron algunos o propiciaron los caminos para adquirirlos. La edición facsimilar de De Profundis de Oscar Wilde, obsequio de Ramón Rotillo Ortiz y Miguel Ángel Marcot. El ejemplar de Bibliofilia que escribió José Martínez,
tipográficamente para mí, la primera edición del Gallo Pitagórico que doña Clementina Díez de Obando me legó en su testamento escrito, los clásicos castellanos que me obsequió mi prima Fena. Evoco siempre a Ricardo Pérez Escamilla, que me inició en el mundo de la litografía y a través de ella me enseñó a mirar de otra manera y a comprender que cada una de esas impresiones es un original donde palpita el alma del artista. Cuando yo no me encuentre en este mundo o ya no sea digno de esos libros, que pasen a formar parte de la biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua, en un fondo que lleva el nombre de Martín Quirarte, mi maestro en múltiples sentidos, indiscutible preceptor en el arte de encuadernar, criar y amar un libro como si de un hijo se tratara. No pienso en donar estos libros, señor director, doctor Pablo Mora, a nuestra Biblioteca Nacional, porque es una biblioteca de trabajo y todos los ejemplares ya los tiene la Biblioteca Nacional. Por eso, usted lo sabe, señor director, es muy difícil aceptar una donación de libros, aunque posteriormente se van muy indignados quienes desean hacer una donación a la Biblioteca Nacional. Durante las vacaciones de verano en Cancún, ese otro paraíso que parece invitar a todo menos al estudio, pero que me carbura especialmente para escribir y leer, leía coincidentemente el antes citado libro de Queratrí porque preparaba el prólogo a una obra contemporánea de Guillermo Prieto. Juan Francisco Villarreal Vitt, nieto mayor de mi Patricia, estaba junto a mí. Su muy desarrollado olfato preguntó, ¿a qué huele? Le dije que el libro que tenía en las manos olía a piel, a papel antiguo, pero en resumen, olía a tiempo. Bueno, hasta aquí mis palabras. Si tienen ustedes un comentario o una pregunta, tendré mucho gusto en que juntos redondeemos el tema. Muchísimas gracias. Podemos darle, si les parece, a quienes nos acompañan, un aplauso virtual al doctor Quirarte, ¿sí? Por lo que llevamos hasta ahora, porque, doctor, voy a proceder a leer, doctor Quirarte, los comentarios que han llegado para seguir un poquito nuestra conversación. Aquí nos dice Gerald Carros. Doctor, voy a proceder a leer, doctor Quirarte, Sí. Ajá, por favor. Ahora, los comentarios que voy a leer, doctor, han llegado directamente por nuestras redes. Gerald Carreto nos saluda desde el Colegio de Michoacán, al igual que Yadira Rojas, pero ella desde Chiapas. Ana María Romero Huerta, aquí hay que decir Huerta para que no se confunda con nuestra Ana María Romero. Ella está en Guadalajara y nos comenta que, que saluda al doctor con una sonrisa, ya que es un gusto escucharlo. Asimismo, Francisco López Casillas comenta que ya leyó el texto, doctor, y que le parecen muy bellas las narraciones para maravillarse por el libro impreso. Quiero saludar al maestro López Casillas, hijo de don Osvaldo López, responsable de tantas alegrías y tantos beneficios para mí. Muchos saludos, maestro. Bueno, pues seguro nos sigue todavía y los habrá escuchado, doctor Quirarte. Ahora yo sigo comentando saludos que llegan de Isa Mendoza, de José Hernán Salazar, de Felipe Martínez, de Máximo Domínguez, de nuestros investigadoras Dalia Valdés, Laura Gandolfi, de personas que nos han seguido en nuestro sitio, Pilar Pérez, Xochitl Alcántara, Pedro Pando, envía saludos al doctor también. Nos dice Dalia Valdés que ella
recomienda el libro, que le parece un libro didáctico, personal y emotivo, donde el autor como lector y el autor que habla sobre el libro y la lectura al lector. Es un autor que invita a leer. Ella comparte, nos presume que cuenta ya con un ejemplar en el que tiene estampada la firma del doctor Quirarte. Qué bueno. Seguramente la segunda edición. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, y nos dice finalmente para que lo recomienda para aquellos que no lo han leído y nos saluda. También el doctor Alejandro González Acosta recuerda el mote que ya mencionó el doctor Quirarte con una variante que era Librorium Villagómez. Librorium. Bueno. Bueno, y sobre, nos dicen, doctor Quirarte, que usted es un sibarita de la escritura, un gourmet de las encuadernaciones. Y Ana María Huerta añade que es el goce total del libro. Ruth Santos Hernández también nos cuenta que ya tiene un ejemplar también ya firmado por el doctor Quirarte. Mari Carmen Schleske nos dice que agradece la charla deliciosa, doctor Quirarte, increíble como siempre. Tenemos otros comentarios, doctor Quirarte, de la doctora Isabel Cervantes, que gracias por permitirnos conocerlo un poco más a través de esta presentación. No sé si quiera comentar algo, doctor. Pues bueno, agradecer a mis colegas, por supuesto, su presencia y a quienes tienen el libro, pues qué maravilla, se los agradezco. Y como les dije al principio de la plática, la tercera edición pronto va a haber ejemplares. Bueno, ya de hecho está circulando el libro por la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Y la buena noticia es que el libro es totalmente gratuito. Se va a repartir de manera gratuita a los interesados, tanto en su versión en papel como en su versión electrónica. Así que si ustedes acceden a la página de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, ustedes pueden acceder, supongo, al libro. Yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer y yo creo que así. Y después les mando el vínculo si es necesario, ¿no? Si no pueden entrar. Sí, doctor, pues muchas gracias. Continúo con algunos saludos de Blanca PG, de Alejandro González Acosta, que dice, siempre me emocionas, poeta, muchas gracias. Nuestro colega Edwin Alcántara dice, solo el doctor Quirarte podía darnos el prodigio y la revelación sobre el libro y la lectura. Y gran y merecido. Gracias, maestro. A don Edwin, justamente ayer lo recordaba porque ayer estaba leyendo a don Lucas Alamán, que es una lectura que él hace con frecuencia y pensaba mucho en él. Don Edwin, muchos saludos, maestro Alcántara. Y también dice que, darnos un gran merecido homenaje a don Martín Quirarte. Gaby Ponce también felicita al doctor Quirarte y agradece su presentación. Bueno, quiero decirles, señor director, al doctor Pablo Mora, que una parte de la biblioteca de mi padre, de don Martín Quirarte, sí está en la Biblioteca Nacional, porque cuando ocupaba la dirección, la coordinación de la Biblioteca Nacional, Rosa María Gasca, se hizo esa donación de una parte de la biblioteca de mi padre. Insisto en decir que mi biblioteca no le serviría a la nacional porque prácticamente todos los libros los tiene ya el fondo de nuestra biblioteca. Es básicamente una biblioteca de trabajo y quiero insistir en la idea central de esta plática, que siempre una biblioteca personal es para gozarla en lo que se vive. Por eso José Martínez, ese bibliógrafo y bibliófilo ejemplar, vendió su biblioteca, pero dijo a condición de que la gozara todavía el tiempo que le quedaba de vida. Y su casa, tú lo sabes, Miguel Ángel, tú estuviste alguna vez allí, era una auténtica biblioteca, toda la casa de la colonia Anzures. Es verdad, doctor, sí. Bueno, pero ahora me toca seguir compartiendo saludos porque me siguen llegando de Elena Flor, de Ros Sotomayor, de Carla Ceseña, Ricardo Ariza, doctor. Carla Ceseña querida, la saluda también.
y a Ricardo Venegas, por supuesto, también. Ricardo Ariza, un gran abrazo al poeta. Ariza. Gracias por todos los versos que ha escrito. Ricardo Ariza, qué gusto oírte. Ricardo, saber de ti. Qué bueno. Y bueno, Alejandro González, que siempre está atento, le gusta la frase de pobre con gustos de rico. Pues, yo creo que todos primero muerto que sencillo, dice. Los universitarios somos todos así. Yo creo que los libreros de ocasión nos rondan como sopilotes en los días de quincena, que saben que no tenemos otro remedio que comprar los libros. Y eso lo digo porque me recuerdo a don Ernesto de la Torre viendo libros de usado cuando ya tenía un montón de ejemplares, pero ¿qué importaba? Él se acercaba a los libros de ocasión para mirarlos, y siempre salía con alguna joya. Eso es el auténtico cazador de libros, ¿no? Sugiere el doctor González Acosta, que está muy entusiasmado, que si cuando terminamos el confinamiento podemos hacer una charla, pero sobre la Invencible. Y bueno, claro. La segunda parte no la quiero mencionar porque pide un tequila de por medio. Bueno, la Invencible, por fortuna, es invencible, sigue todavía abierta. Lo que sí me acabo de enterar que cerraron ya definitivamente la India, una cantina que era histórica en El Salvador y Bolívar. Histórica porque de ella, de sus puertas, salió un día Juan Antonio Mella rumbo al sacrificio, seguido por Tina Modotti. O sea, entre otras razones, por eso era histórica, ¿no? Y ya cerró sus puertas, bueno, pero la Invencible sigue invencible. Y también la India, porque muchos que trabajaron en la Biblioteca Nacional, pues eran sus regulares. Claro. Y también, sí, también iban al restaurante que estaba enfrente, atendido por un Sisto, por eso le decían la Capilla Sixtina, porque allí iban Roberto Moreno de Pocos y compañía. Y el Café Isabel también. Sí, también. Bueno, que ese todavía existe, el Café Isabel. Sí. Cruzando ahí la calle. Alma Columba, doctor, saludos y abrazos. Gracias por Columba, muchos saludos. Gracias por acompañarnos, Alma Columba, qué gusto. Laura Nayeli, bueno, pues muchos saludos, doctor. Estamos muy contentos de que en este día del libro, pues tantos merecedores, espero que así sea el caso, de libros estén con nosotros. No, al contrario, sí, doctor. Yo invito al maestro Castro a que apunte esos nombres y que después, cuando lleguen los libros de Colombia, podamos hacerles llegar a los interesados un ejemplar. Pues haremos lo posible, doctor. Aquí qué bueno que nos está apoyando Guillermo Gómez, que es el que tiene el control de esto, a ver si podemos guardar estos chats para tener estos nombres. También felicita Laura Nayeli Hernández, quien está haciendo... Nayeli, nuestra investigadora huésped, qué bueno. Que la semana próxima, de una vez hago el comercial, va a organizar, bueno, está organizando un encuentro sobre la historieta en la Hemeroteca Nacional y las hemerotecas del mundo. Realmente lo que está haciendo Nayeli es elevar a un arte mayor el arte del cómic. Realmente lo está haciendo. Sí, cual me da mucho gusto. Sí, a los que nos ha gustado todo el tiempo, los que ayer yo comentaba en nuestra charla de ratones, fueron llamados durante mucho tiempo cuentos. Y claro, que bueno, pues de pronto los cuentos. Entonces, sí, y bueno, me parece que otro comentario de Manuel Cepeno es muy querido Vicente, con el respeto y enorme cariño, te saludo y felicito por esta presentación. Excelente fin de semana. Nos vemos en La Invencible. Ojalá. Doctor Quirarte es un cibarita. Lo felicita Manuel Compeán y un gran abrazo. Manuel, qué gusto, mi hermano. Qué gusto que hayas estado conmigo. Te abrazo muy cariñosamente, Manuel. Bueno, pues estamos ya por cerrar. Hemos pasado un poquito de la hora que habíamos destinado a esta conferencia, doctor Quirarte, pero no sé si en la mesa, doctor Mora, antes de cerrar, a quien nos acompaña, quisiera hacer un cierre, un comentario, querido doctor. Con muchísimo gusto. Ha estado espléndida realmente la charla. La lectura ha sido de gran disfrute. Yo creo que es un ejemplo
este libro, para mí, claramente de un viaje por la cultura del libro, casi se debería llamar también historia de la cultura del libro, porque Vicente nos presenta un trayecto que va desde el río Nilo y el origen del papel hasta esos buscadores del libro, la conformación de los lectores, el editor, el librero, hasta el escritor, y todo eso lo convierte en una especie como de viaje a la semilla, ¿sí? Un viaje a la biblioteca personal con una gran vitalidad, y creo que está clarísimo eso. Los libros como criaturas son parte de lo que le pertenece también a un escritor y lo que puede ofrecer a los lectores, y cómo el lector también se hace casi un escritor de esa invención del autor. Así que yo creo que hemos tenido una charla y un homenaje al Día del Libro excepcional. Dan ganas de seguir leyendo, por supuesto. Este fin de semana quizá estrenar un libro, entre otros el de Vicente Quirarte. Así que muchísimas gracias, doctor. Contrario, doctor. Ha sido espléndido. Y gracias a todos por la atención y por habernos seguido. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, maestro Castro. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, Ana María. Hasta luego a todos. Adiós. Bueno, pues con esto despedimos al doctor Quirarte. Cerramos esta actividad que con motivo del Día del Libro ha llevado a todos ustedes por medio de el Facebook, la Biblioteca Nacional de México, y como ya lo dijeron el doctor Mora, el doctor Quirarte, vámonos a disfrutar un libro por lo que resta de este día y de aquí en adelante en nuestras bibliotecas. Muchas gracias por su atención. Seguimos en comunicación. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta siempre. Adiós.